Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy estamos en víspera de una fecha importante, estamos en víspera de un acontecimiento importante que se va a producir mañana en Madrid, en la Plaza de Colón, en donde miles y miles de españoles de toda edad, raza, condición e ideología se van a manifestar por una causa que está generando polémica y está generando un cierto estupor en la sociedad española. ¿De qué se trata? Pues esa causa es el hecho de que todo parece indicar que el gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, pretende indultar a aquellos políticos que por llevar a cabo un acto de sedición condenados por el Tribunal Supremo se encuentran condenados en prisión y parece ser que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quiere darles un indulto por el hecho de que algunos de esos políticos apoyan a Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno, en el Palacio de la Moncloa. Hablaremos de todo ello, pero desde una perspectiva diferente en relación a esta manifestación, porque hablaremos desde una perspectiva del constitucionalismo catalán. Y para ello tenemos a nada más y nada menos que a Mariano Gomá, presidente de España Cívica y uno de los organizadores de esta concentración cívica en Madrid. Pero hay que recordar que Mariano Gomá fue uno de los impulsores y uno de los hombres que en su día dio lugar a que en Barcelona, poco después de aquellos acontecimientos desgraciados del 1 de octubre, pues diera lugar a la concentración de más de 1 millón de personas en pro de la libertad, de la democracia y de la Constitución en España. Pero antes de hablar de estos temas, amigos, si les parece, vamos a recordarles nuevamente de que somos factores de poder y que somos una cadena de comunicación de ámbito internacional, estando radicada en Miami. Nuestra influencia, además de Estados Unidos, también radica en Latinoamérica y ahora estamos penetrando con fuerza en España. Por ello, si usted tiene algún tipo de proyecto, que es un profesional o quiere promocionar una marca o bien quiere dar a conocer algún producto que usted fabrique o que usted elabore, pues no se olvide de Factores de Poder, porque nosotros somos una compañía de comunicación en cuyos programas pues, se rigen por la verdad, el rigor, la profesionalidad y sobre todo por la calidad de los personajes que acuden a nuestros programas. Y si usted tiene esa pretensión de llevar a cabo promoción de los productos o bien de su persona como profesional, recuerde que tiene que acudir a www.factoresdepoder.com, en donde nuestros asesores de comunicación, de marketing y publicidad hablarán con usted con respecto al tipo de campaña que quiere adaptada a nuestros programas y de esa manera el futuro de su empresa, de su producto, de su despacho de profesional, pues puede ser halagüeño de cara al futuro. Una vez dicho esto, pues ya pasemos al tema que nos ocupa. Como decía al principio del programa, pues hoy vamos a hablar con Mariano Gomá, presidente de España Cívica,
una de las personas importantes de la sociedad catalana desde el punto de vista de movilizador civil y desde el punto de vista de ser una persona que en Cataluña, en esa región que en este momento pues, es protagonista en España, pues el constitucionalismo siga vivo a través de distintos actos y a través de movilizaciones en la calle. Buenos días, Mariano. Hola, buenos días a todos los oyentes y televidentes. Mañana se va a celebrar en Madrid un acto de concentración civil o una manifestación del tipo civil en la que organizaciones, en este caso Unión 78 y también España Cívica como parte de los organizadores, llaman a la sociedad o sea, desde todos los aspectos ideológicos para protestar por el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez pretenda dar unos indultos a aquellos políticos catalanes que cometieron actos de sedición, que cometieron actos que alteraron la realidad constitucional española y que eso dio lugar a que fueran condenados por el Tribunal Supremo. ¿Qué pretenden con la manifestación que va a tener lugar mañana? A ver, yo creo que lo que pretendemos es que la sociedad civil empiece a levantar la voz, ¿no? Empiece a levantar la voz y decirles a según qué personas, políticos, que esto no puede ser, que este país no puede aguantar una situación como la que han pretendido estos políticos catalanes. Pero déjenme que matice alguna cuestión en relación a esto. Es decir, los políticos fueron condenados en firme, llevan 3 o 4 años en la cárcel y ahora en estos momentos, el gobierno, precisamente por lo que usted ha dicho antes, de que el apoyo de los grupos independentistas catalanes le es vital para poder mantenerse como presidente del gobierno y para mantener el trono de la presidencia de España, claro, es fundamental y por tanto él quiere pagar favores. Pero la cuestión es la siguiente. Y además esto que voy a decir ha tenido una cierta repercusión en los medios españoles y yo siempre he afirmado que yo no tengo ningún interés que los políticos estos permanezcan en la cárcel. Llevan ya 4 años, tienen que cumplir 13 o lo que sea, pero es igual, llevan ya 4. Yo no tengo ningún interés en que estas personas sigan estando en la cárcel si eso resulta que convierte la cárcel en un santuario donde la gente va a peregrinar para ver a esos señores políticos. Me ha quitado usted la palabra de la boca porque, claro, o sea, usted no tiene ningún interés que ellos permanezcan en la cárcel, pero se supone que cualquier persona que quiera acceder a una medida de gracia, como en este caso es el indulto, por lo menos disimule, por llamarlo de alguna manera, mostrando un cierto arrepentimiento, mostrando un cierto pesar por el acto cometido. En este caso no solamente no lo demuestran, sino que además alguno de ellos dice que estaría dispuesto a repetirlo, ¿no? Exactamente, es decir, esa era un poco la conclusión a la que yo también quería llegar. Es decir, no tengo ningún interés en que conviertan en una meca de la peregrinación unas cárceles donde hay unos políticos cumpliendo una condena. Pero no queriendo eso, lo que no puede admitir España ni la sociedad española es que esos señores además estén un poco como chulo piscinas en lenguaje latinoamericano, chulo piletas, vayan diciendo que ellos lo van a volver a hacer en cuanto tengan una oportunidad. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros decimos no, porque estas personas no es que tengan que arrepentirse, no estamos ante un confesionario, pero lo que tienen que hacer efectivamente, como usted ha dicho, es como mínimo tener la decencia de admitir lo que hicieron y de no manifestarse sobre lo que podrían llegar a volver a hacer. Mariano, el hecho de que se les quiera conceder el indulto por parte del gobierno, aunque la razón es evidente de que es porque les apoyan para seguir en la Moncloa, pero hay un aspecto importante que es el siguiente. El gobierno está vendiendo este indulto como si fuera una manera de que en Cataluña
se volviera a la supuesta concordia entre la sociedad catalana rota entre independentistas y constitucionalistas. Se está vendiendo que ese indulto incluso se puede tramitar desde el punto de vista de utilidad pública, teniendo en cuenta que tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se muestran contrarios a ello por una serie de razones que fundamental se debe por la falta de arrepentimiento, ¿no? Pero ¿son razones adecuadas para darles un indulto teniendo en cuenta, como usted dice, que no deben de permanecer en la cárcel para que se convierta en un santuario? Pero también hay un hecho. El indulto fuera la panacea de que va a venir la paz, la concordia, la solidaridad en Cataluña, y los resultados no indican eso, ni los de las últimas elecciones autonómicas, ni de las encuestas, ¿no? No, por supuesto. A ver, cuando yo digo esto, piense que lo que estoy diciendo es, además, que nosotros no vamos a ir a la manifestación en contra de nada. Vamos a ir a favor de que si el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial Español están diciendo que no ven ni la necesidad ni la conveniencia de que esos indultos se aprecien, nosotros lo que estamos yendo es a favor del mantenimiento de la ley y del Estado de Derecho. Y que no por caprichos políticos de una persona que tenga que mantenerse en el poder podamos saltarnos la ley y el Poder Judicial, que es lo más importante que tenemos en el país, ¿no? Ya lo dijo en su momento Kennedy, ¿no? Entonces, en un momento determinado, nosotros vamos a favor de que acatar lo que está diciendo el Poder Judicial. Esto por un lado. Y por otra parte, déjeme que le diga que es una trampa. Es decir, es una ratonera donde se está metiendo el presidente del gobierno, porque él puede estar vendiendo al público que esto es una manera de distender las relaciones Cataluña-españolas, que esta es una manera de iniciar una vía de diálogo y no sé qué, y es una trampa, porque inmediatamente, y eso se puede saber por las últimas declaraciones que ha habido, es que inmediatamente han salido los líderes de todos los partidos independentistas diciendo que no va así, que ellos en estos momentos pueden sentarse a dialogar, pero que no dialogarán más que de la independencia. Señor Goma, hay una cosa que le quería preguntar con relación a esta manifestación que tendrá lugar mañana. La convoca Unión 78, también usted participa como convocante, pero se ve por poco protagonismo de primera línea de la sociedad catalana desde el punto de vista civil, es decir, no se ve un protagonismo directo pues, de personajes como usted en primera línea, bien desde el punto de vista de leer un manifiesto, un comunicado, o bien desde el punto de vista de expresar lo que siente en sí mismo la sociedad catalana, que yo creo que está un poco aturdida, despistada, está un poco incluso decepcionada dentro de lo que es el mundo del constitucionalismo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver. En la manifestación esta, lo más importante es que lo convoca la sociedad civil, no la convocan los partidos políticos. Nosotros, España Cívica, estábamos ya empezando a hacer una ronda de contactos con los partidos políticos para decirles que nos permitieran ser nosotros los que convocáramos, que no fueran ellos, porque ellos inmediatamente crean anticuerpos en todos los demás. Con lo cual, que fuéramos nosotros, la sociedad civil. Y cuando estábamos en ello, la señora Rosa Díez, a la que todos conocemos, convocó. Con Unión 78, convocó la manifestación. Si no la hubiera convocado ella, a las 12 horas la hubiéramos convocado nosotros. Pero es igual, la convocó y está muy bien que la haya convocado porque sigue siendo algo de la sociedad civil. Por tanto, nosotros ahí estaremos apoyando y convocando a nuestras asociaciones a que se sumen a todo el movimiento que va a haber. Bien, a partir de aquí, efectivamente, y yo tengo que decir que yo le dije a la señora Rosa Díez el otro día por teléfono que consideraba, pero no por mi persona, sino consideraba que una concentración de este tipo, de estas características que se hace en Madrid para ayudar a una situación de Cataluña
y del pueblo catalán y de unos políticos catalanes que sería un error que en el escenario no participara ningún catalán, porque eso no lo puede entender la gente, que hacer una concentración de este tipo y va a haber una señora que es vasca, otro señor que es vasco y otro señor que no es de nada. Es decir, entonces vamos a ver dónde está Cataluña, dónde están los catalanes. Permítame un segundo porque quiero, o sea, yo soy vasco, yo conozco muy bien lo que son las asociaciones civiles, conozco muy bien lo que va a representar la manifestación de mañana y como se estará viendo a lo largo del programa, pues Diálogos en Libertad se adhiere a esa manifestación y se adhiere a ese hecho de ir contra los indultos y de ir también contra una futura mesa de negociación, ¿no? Eso para que quede claro, no lo decía desde o sea, esto que le he preguntado con respecto a al hecho de la falta de protagonismo de catalanes en sí, en lo que es en el magma de la manifestación de mañana, no lo hacía como crítica, sino como un hecho que me resultaba extraño, porque claro, si estamos hablando de Cataluña, estamos hablando fundamentalmente para el resto de España, pero también para Cataluña, es importante que Cataluña tenga protagonismo en esa manifestación, pero en primerísima línea, ¿no? Bueno, es decir, a ver, usted sabe muy bien que los personalismos en este país son ciertamente y entonces, pues bueno, yo de verdad, mi opinión es exactamente la opinión que empíricamente usted está diciendo, se hace difícil entender que en ese micro no pueda haber una voz catalana, por supuesto. Entonces, que me da igual, si yo puedo ser una, pero hay muchos catalanes que pueden tomar el micro y decir que hoy somos todos Cataluña. Es decir, aunque solamente sea eso, ¿no? Porque es una manifestación de España ayudando a Cataluña. Sí, pero no me negará entonces, una cosa, que por un lado existe un gran hartazgo por la forma de gobernar de Pedro Sánchez y por otro lado está el problema de Cataluña, porque el problema real de Cataluña no va a ser la manifestación de mañana. El problema real de Cataluña viene a partir de la manifestación de mañana cuando de una u otra manera el gobierno empieza a conceder esos indultos que, como hemos dicho, están un poco condicionados o por lo menos con un espíritu negativo por parte del Tribunal Supremo, por parte de la Fiscalía y por parte de la gran parte de la sociedad. Pero ¿qué opinan de eso los catalanes? ¿Qué nos dicen los catalanes? ¿Y qué va a pasar con los catalanes después de esos indultos? Cuando todo eso nos lleve al hecho de que se pueda dar lugar a una mesa de negociación en la que uno de los posibles indultados, en este caso el señor Junqueras, uno de los partidos independentistas que ha empatado en las recientes elecciones catalanas en cuanto a número de escaños con el Partido Socialista de Cataluña y que en este momento partido que preside la Generalitat se siente en esa mesa, ¿no? Ese es el verdadero drama, o ese es el verdadero problema que se ve. Y desde ese aspecto, ¿qué opinan los catalanes? Bueno, los catalanes estamos silenciosos y silenciados, aquellos catalanes que perseguimos la Constitución, que perseguimos seguir siendo españoles y ser constitucionalistas y respetar el Estado de Derecho. Eso, nosotros estamos silenciados. ¿Por qué? Pues porque las instituciones catalanas nos tienen silenciados. Otra cosa es la mesa de diálogo. La mesa de diálogo es inútil, es otra trampa. Porque en la mesa de diálogo hay diálogo que no se puede tener porque se hablan idiomas diferentes, y no por el catalán y el español. Es que se hablan idiomas diferentes. Es que cuando se sienten en la mesa de diálogo, quienes se sienten, que me da igual, y unos digan queremos la independencia y los otros dicen no, se acabó la mesa de diálogo. Es decir, es que no se puede dialogar sobre lo que no tiene ningún sentido dialogar, con lo cual, pues lo que nos va a propiciar la situación es un estado totalmente caótico, más caótico todavía en Cataluña, y con un fracaso de la negociación del gobierno con Cataluña y un embalantamiento de nuevo de los catalanes independentistas que van a decir que van a doblegar la rodilla del gobierno. Por otro lado, sí, por otro lado hay un hecho muy claro, y es que teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones catalanas, en donde el constitucionalismo
evidenció que, por una parte, pues había bajado de uno de los partidos de ser la primera fuerza prácticamente la cuarta o la quinta con 6 escaños, mientras que otro se mantuvo y surgió un grupo, vamos a decir, proveniente de fuera de Cataluña, o dio lugar a que en Cataluña cierta parte del constitucionalismo esté, vamos a decir, polarizado. Eso, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso o puede ser negativo para Cataluña? Es decir, el constitucionalismo también se ha roto en dos partes, vamos a decir, moderado y polarizado, o el constitucionalismo en Cataluña tiene un mismo objetivo y un mismo fin. Es una pregunta un poco complicada en el sentido de que el constitucionalismo en Cataluña en estos momentos sobrepasa largamente el 50%. Por tanto, es decir que el pueblo catalán, cuando hablamos del pueblo catalán, de todos los catalanes, más la mayoría de los catalanes pretendemos mantenernos en la Constitución y pretendemos mantenernos en España. Hay otros grupos que lo que pretenden es simplemente apretar las tuercas. Lo que pretenden es decir, vamos a apretarles más para ver si podemos de alguna manera sacar más competencias, sacar más dinero, sacar más provecho de esta presión que estamos ejerciendo. Y luego hay un núcleo muy importante, porque debe ser el 25%, pero no es más, que es aquellos que de una forma absolutamente total quieren que Cataluña sea independiente de España. Entonces, esta situación está. Pero es que lo que tenemos que lamentar es que los partidos constitucionalistas en Cataluña no lo han hecho mal, lo han hecho peor. Porque un partido como Ciudadanos, que ganó las elecciones hace 4 años o 6 años, ganó las elecciones en escaños, no se atrevió a gestionar esa victoria en Cataluña y a sacarle rédito a esa victoria, sino que abandonó Cataluña. Y sus líderes abandonaron Cataluña, con lo cual nos quedamos huérfanos de un partido como fue Ciudadanos, y así les ha ido. ¿Y eso hasta qué punto ha hecho daño al constitucionalismo catalán? Porque, claro, en Cataluña hay mucha gente que, aún desde el constitucionalismo, ve vamos a decir, ese constitucionalismo de una determinada manera, y el hecho de Ciudadanos, vamos a decir, que les ha metido en un pasotismo, pues, en cierta dejadez, e incluso también en una falta de impulso para seguir luchando por aquello por lo que creen. Porque, claro, o sea, tienen ese miedo a que vuelva a suceder una cuestión de ese tipo. No en este caso con los partidos que quedan, pero desde luego lo que ocurrió con Ciudadanos ha sido absolutamente dañino para el constitucionalismo, ¿no? Absolutamente tremendo. Hay una gran responsabilidad de Ciudadanos en el partido en el cual confiaron mucha gente, tanto como para ganar unas elecciones por primera vez. Un partido constitucionalista y antiindependentista ganó las elecciones en Cataluña, y luego el fraude que eso ha representado para el pueblo catalán, lo que ha conseguido es una desilusión absoluta de la gente. Y la gente llega a un momento en que o no va a votar o se van a pasar el fin de semana fuera. Es decir, entonces, sin embargo, los independentistas van como un solo hombre y una sola mujer a hacer su derecho de voto, a ejercer su derecho de voto y tal. El Partido Popular en Cataluña, repito, y siento decirlo así, no lo ha hecho mal, lo ha hecho súper peor. Todavía súper peor. Y entonces, bien, ¿qué ha quedado? Pues que hay un residuo de gente que quieren ir a votar, que quieren ser constitucionalistas y que se han ido al partido de Vox. Con lo cual Vox, que jamás ha tenido ningún tipo de representación en Cataluña, de repente se encuentra con 12 escaños. Y que pertenecen a mucha gente desilusionada de la actuación del Partido Popular, desilusionada de la actuación de Ciudadanos, y que al final han dicho las únicas personas que me están defendiendo en mi condición de español son estos de Vox, y se han ido a Vox. Eso yo no sé si se consolidará o no, pero lo que ha creado efectivamente es un escenario completamente falso.
de lo que es la realidad, porque la realidad, y repito, es que el pueblo de Cataluña no es independentista básicamente y mayoritariamente. Sin embargo, estamos en manos de un gobierno independentista, con lo cual se produce una irregularidad democrática, en la cual, sin que el pueblo piense una cosa, está propiciando que gobiernen los que piensen la contraria. Y eso es una que no se... Sí. ¿Qué solución vería usted para vigorizar el constitucionalismo? Es decir, para que ese constitucionalismo cogiera otra vez fuerza, se volviera a estar representado como debe, porque como usted bien dice, más del 50% de los catalanes son constitucionalistas y no independentistas, y aunque sabemos que el independentismo en sí mismo es insaciable y siempre pedirá más, y siempre pedirá más, y siempre pedirá más, ¿cómo podemos vigorizar el constitucionalismo? Quizás con un papel protagonista de las asociaciones o grupos civiles que empiecen a hacer movimientos en la calle, pero de una manera efectiva o simbólica, cosa que no se ha hecho de manera continua hasta la fecha. Bueno, sí, una de las soluciones es que la gente, que los ciudadanos sepan que la sociedad civil está ahí, está presente, está apretando y que va a estar defendiendo a los catalanes, a la Constitución y a España, etc. Eso es lo segundo, es que para que esto se solucione, yo creo que será lento. Tenemos que conseguir, y cuando digo tenemos que conseguir, no es una quimera, no es una quimera. Tenemos que conseguir que lleguemos a tener un gobierno en Cataluña catalanista, pero no independentista. Porque en el momento en que en Cataluña, aunque sea por un escaño, ganaran las opciones constitucionalistas de forma transversal, da igual que sean socialistas, como que sean de Ciudadanos, como que sean de la derecha. En el momento en que el bloque constitucionalista pudiera gobernar en Cataluña, en ese momento empezarían a cambiar bastante rápidamente las cosas. Porque en el momento en el que el bloque constitucionalista, que tenga en sus manos la potestad de gobernar, elimine todas las ayudas y subvenciones que está dando a los medios públicos de comunicación catalanes, que son los que están adoctrinando desde hace 30 años a la gente, en ese momento los ciudadanos de Cataluña empezarían a recibir un mensaje diferente. Con lo cual empezaría a haber un cambio de rumbo en general, porque la opinión que vertieran los medios de comunicación públicos catalanes sería una opinión no destructiva contra España, sino constructiva contra España. En ese momento la gente empezaría a cambiar. Usted sabe muy bien que la gente se fía mucho de los medios de comunicación. La televisión es un arma poderosísima, y los medios de comunicación, y han estado absolutamente engordados hasta la saciedad de dinero para que se dedicaran a destruir las relaciones con España. Si esto se consiguiera, en relativamente poco tiempo, no hablo de meses, hablo de quizás de algunos años, en relativamente poco tiempo ese constitucionalismo estaría enraizándose con la sociedad de nuevo. Si a la vez los medios, los gobiernos constitucionalistas entraran a saco en el adoctrinamiento en los colegios de los niños, desmintiendo las falsedades que les están enseñando en estos momentos, al cabo de 2, 3, 4 años, esa nueva generación de niños estaría llegando al crecimiento con un concepto más real y menos engañoso de lo que hasta ahora han tenido. Entonces, si un gobierno constitucionalista puede de alguna manera recalzar los pilares en los que se asienta el pueblo de Cataluña dentro de España, en unos años, no puedo decir unos meses porque no va a ser rápido, pero en unos años la tendencia empezaría a cambiar de nuevo. Es decir, y ese 50 y pico % de catalanes que se nos considera constitucionalistas, podríamos pasar a ser el 65 o el 70%. Y en ese momento,
las cosas se iban a normalizar mucho. Y entendiendo que, como he dicho antes, el 25% del pueblo catalán siempre será independentista. Pero es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. A lo largo de los años y especialmente en la última década o 15 años, en Cataluña se ha llevado a cabo, vamos a decir, una absorción de inmigración importante, especialmente de población árabe, sin que ello suponga nada contra ellos, pero recientemente ciertos incidentes que ha tenido España con uno de nuestros países vecinos ha dado lugar a que se hable de que quizás esa población árabe, por llamarlo de alguna manera, que podría ser un elemento desestabilizador en la propia Cataluña, girando hacia un lado o hacia otro. ¿Usted ve que pueda ser posible eso? Bueno, Cataluña, como toda España, pero Cataluña ha tenido posiblemente un proceso de inmigratorio muy superior a otras regiones españolas, precisamente por su propio poderío, por su propia potencia y por su propia economía emergente. Y ahora nos encontramos pues con ello. Pero dentro de la población inmigrante, también hay dos tipos de población inmigrante. La población inmigrante que viene limpiamente a trabajar, a ganarse la vida y a poder enviar a sus familias y a sus países en la África profunda o en Marruecos o en el norte de África y se dedican honradamente a trabajar. Y luego hay un grupúsculo, pero que yo no creo que sea muy importante, pero hay un grupo que son los que se dedican a desestabilizar. Pero lógicamente los que se dedican a desestabilizar hacen más ruido que todos los demás juntos. Porque, a ver, tendríamos que elevarnos un poco y hacer un zoom para coger un poco de distancia en las cosas y preguntarnos a quién le interesa que Cataluña desestabilice España. Esa sería la gran pregunta. Y ese grupo, ese ente al que le interesa desestabilizar Cataluña para con eso desestabilizar España y con eso desestabilizar Europa, es cuestión en fin, de coger un poco de distancia y empezar a mirar el plan global mundial para saber a quién le puede interesar eso. Entonces, lógicamente, esas gentes, esos entes a los que yo no voy a personalizar en nadie ni en nada en estos momentos, pero esos entes que se dedican a apoyar la desestabilización son los que están alentando económicamente, ¿no? Y están de alguna forma adoctrinando ideológicamente a esta gente que pretende desestabilizar. ¿Usted cree que de alguna otra manera que Pedro Sánchez es consciente de que esos socios que tiene el gobierno, dígase Esquerra Republicana y algún otro grupo catalán y vasco independentista en este caso, no pueden jugarle una mala pasada? Es decir, una vez de llegado al extremo de esos indultos, una vez de llegado a esa mesa de negociación, que no sabemos si puede ser legal o no, ambos casos, tanto el indulto como la mesa de negociación, ¿Pedro Sánchez es consciente de que puede ser traicionado, por llamarlo de alguna forma, por esos grupos y nuevamente le puedan poner en la picota para continuar como presidente de gobierno? Porque tal y como van las cosas, y dado tal y como está la política en España, puede sucederlo. Eso no es nada extraño que pueda suceder, ¿no? No, absolutamente nada extraño. Pero déjeme que le diga una cosa. En el siglo de oro español de la literatura, Francisco de Quevedo dijo una frase que es muy aplicable en estos momentos, que dijo: ande yo caliente y ríase la gente. En estos momentos Pedro Sánchez tiene bastante con su falcón, su Palacio de la Moncloa, sus mullidas alfombras sobre las que pisa, y sus relaciones con los grandes representantes de los países europeos y demás. Y eso a él es lo que quiere, es lo que le gusta. Y le da igual apoyarse en los pilares, aunque sean desestabilizadores, le da igual mientras él esté ahí. Lo demás, verdaderamente, a mi entender, le importa verdaderamente un bledo.
es que esto es una trampa que le puede salir muy el momento de haber a la sociedad del país haciendo cosas como los indultos, generando acuerdos con unos ministros comunistas, ante el estupor. Más del 50% de la sociedad catalana. Que yo les diría, sobre todo, que dejen de titubear. Los partidos de centro-derecha españoles, los partidos de derecha, digámoslo claramente, españoles, tienen que dejar de titubear para pensar más en los votos del país. Los partidos tienen que empezar a pensar en el país y no en los votos. Y adoptar una postura que sea como más valiente, como más generosa entre ellos también, de manera de decir, este país no lo sacaremos adelante si no nos unimos las fuerzas que pretendemos que este país siga unido en contra de aquellos que lo quieren reventar. Y en ese momento, esas diferencias de ideología, estos insultos que se están constantemente produciendo entre los propios partidos de la derecha, en el momento en que estos insultos dejen de producirse, muy posiblemente podamos crear un espacio y una alternativa. Eso que digo yo de una alternativa ganadora, no lo digo yo, lo he escuchado en una comida privada de la propia diputada Cayetana Álvarez. Dijo, tenemos que crear una candidatura, tenemos que y para crear esa alternativa ganadora, lo que no podemos es estar cada uno en su reino de taifas. Y lo que tenemos que hacer es que los partidos constitucionalistas, o sea, los partidos que pretenden que España, los progresos y de solidaridad que ha tenido hasta este momento, que esos partidos tengan la generosidad de aparcar sus diferencias para crear una alternativa ganadora con generosidad, renunciando cada uno a según qué cuestiones de ámbito menor, para poder llegar a una alternativa que diga, ahora vamos a ir y vamos a ganar. Y en eso van a cambiar las cosas. Sí, nos están viendo en Latinoamérica, nos están viendo en Estados Unidos y nos están viendo en España. Para muchos era incomprensible que un gobierno de una nación como España pueda tener de socios e independentistas, pueda dar indulto a personas que han hecho un acto de sedición contra la Constitución y contra el Estado de Derecho, y por otra parte también puede resultar incomprensible pues que de cara a un futuro se pueda abrir una mesa de negociación. Imagínese usted, Mariano, a los diplomáticos españoles de las distintas embajadas en Estados Unidos o consulados, o bien en Latinoamérica, explicando el proceso que se puede empezar a producir ahora en España. ¿Qué les podemos decir a esa gente con respecto a Cataluña y con respecto a España, dicho por un catalán? Bueno, yo tengo que lanzar, es que aquí hay dos cuestiones. El primero, si yo tengo que lanzar un mensaje como sociedad civil, como ciudadano libre, independiente y no apolítico, sino simplemente apartidista, en este sentido, yo les diría tanto al pueblo sudamericano como al pueblo mesoamericano y como al pueblo americano castellano parlante, que todos sabemos que hay mucho. Yo les diría que no se preocupen, que esto va a ir bien. Tardará tiempo, pero va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque en este mundo en el que estamos, el vecino del quinto no puede decir que se separa del resto de la comunidad, porque está utilizando a la comunidad para todo. Por tanto, yo diría, esto son intentos enormes desestabilizadores, esto es un castigo enorme que estamos sufriendo los propios catalanes, que esté pasando lo que está pasando, y es un castigo que está sufriendo el pueblo español y el europeo, porque haya una serie de personas que estén permitiendo que pase lo que está pasando. Pero yo daría un mensaje de esperanza. España no se va a romper.
La sociedad española es muchísimo más fuerte de lo que nos imaginamos y en el momento en que se cruzara una línea verdaderamente roja, esto se acabaría relativamente rápido. Pero, por tanto, mi mensaje en este sentido es de optimista. Otra cosa es que soy pesimista en el sentido de que mientras tengamos el cuerpo diplomático y el Ministerio de Asuntos Exteriores que tenemos, las cosas no pueden funcionar de ninguna manera. Porque lamentablemente hemos ido de ministro en ministro a cuál peor. Y por eso, por tanto, las embajadas españolas en el resto del mundo se encuentran huérfanas de discurso, se encuentran huérfanas de directrices. ¿Qué puede pensar cualquier embajador de España en todo el mundo, que hay 180? ¿Qué puede pensar cuando la ministra de Asuntos Exteriores no es capaz ni de manejar el pequeño conflicto, y lo digo pequeño, conflicto que se ha organizado en Ceuta y con Marruecos? Y no es capaz ni de gestionar eso. ¿Cómo puede gestionar las directrices de política exterior de un país como España ante todo el mundo? Por tanto, lamentablemente en España una de las cosas que nos está pasando es que estamos gobernados por los peores de cada casa. Y como estamos gobernados por los peores y los más inútiles y los más desaprensivos de cada casa, pues los resultados ahí los tenemos. Es decir, lamentablemente, y en España, gente buena, mucha gente preparada, mucha gente muy preparada, y sin embargo, nos están gobernando los peores. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es dar como diríamos, un golpe de puño encima de la mesa y decir basta. La sociedad civil de este país, los ciudadanos de este país, dicen basta. Pero como somos demócratas, lo tenemos que hacer en las urnas. ¿Qué le pediría mañana Mariano Gomá, presidente de España Cívica, a esos cientos, a esos miles de españoles que van a acudir a la Plaza de Colón para rechazar los indultos, para de alguna u otra forma solidarizarse con el constitucionalismo catalán y reivindicando también con el constitucionalismo español en ambos, tanto en Cataluña como en el resto de España? ¿Qué les pediría en cuanto a con qué espíritu acudir, con qué fuerza acudir, qué consecuencias deben sacar de esa manifestación y hasta qué punto esto tiene que ser el inicio de algo que refuerce el constitucionalismo tanto en España como en Cataluña? A ver, yo les diría que España, que este país, no nos lo van a arreglar los políticos. Lo tenemos que arreglar nosotros, la sociedad. Por tanto, a todas aquellas personas yo les tengo que decir, somos nosotros los que tenemos que cargar con la responsabilidad de sacar a este país del momento donde está. Y somos nosotros. Democráticamente somos nosotros. O sea, la responsabilidad es nuestra. Por tanto, yo lo que apelaría en estos momentos es decir, la fuerza de la gente, la fuerza de la sociedad civil es la que va a arreglar y la que va a cambiar el rumbo del país a la fuerza, pero no por medios electrónicos, sino por medios de fuerza mecánica. Eso es lo que va a cambiar el rumbo del país y lo que yo alentaría a la gente es a que seamos optimistas porque juntos somos los que podemos hacer que todo esto cambie. Solos, aislados y silenciados no vamos a hacer nada y vamos a seguir en la misma vía, pero juntos y potentes somos capaces de todo. Y eso es un poco el mensaje que la gente tiene que recibir, que se organice la sociedad civil. Ya estamos unos cuantos organizándonos, que se organicen alrededor de todos los que estamos preparando todo esto para crear una fuerza que puede ser imparable y crear realmente desde la sociedad una alternativa a decirles a los políticos basta. Porque, de verdad, yo he dicho muchas veces que este mundo no lo salvará ni la tecnología, ni la economía, ni las comunicaciones. Lo salvará la gente. Bien. Don Mariano, si me permite, antes de acabar, quisiera decir que como han podido ver muchos de nuestros televidentes a lo largo del programa, pues ha ido apareciendo una bandera nacional en la que de alguna u otra forma decimos que no a los indultos, sino a la mesa de negociación.
Eso es un poco el editorial o forma de pensar de Diálogos en Libertad. Y como siempre vamos a estar y seguiremos estando por la libertad, para la libertad y desde la libertad, pedimos a la gente que haga un ejercicio de civismo importante y que la libertad y sobre todo la Constitución en este caso sea el eje de esa protesta contra unos indultos que dañan la Constitución que va a tener lugar mañana. Gracias, don Mariano Gomá, presidente de España Cívica, por haber acudido a Diálogos en Libertad. No hace falta que le diga que esta es su casa y que los constitucionalistas catalanes siempre tendrán su hueco en Diálogos en Libertad, y hasta una próxima ocasión. Gracias por todo. Muy bien, muchas gracias.